Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El dulce rostro se levantó alegremente y caminó hacia el baño. No estaba segura de cómo debía sentirme. Debería estar molesta, contenta, divertida. Miré mi brazo y me di cuenta de que incluso la marca de la mordedura era hermosa. Tonto. Siempre me habían gustado los hombres en uniforme desde que estaba en la escuela secundaria. Cada vez que veía cadetes cuando iba a un centro comercial o en un autobús, siempre tenían grandes personalidades. Soñaba despierta con mis amigas acerca de caminar a través de un arco de sable en mi boda con un hombre en uniforme. Pero hubo otro uniforme que me sacudió. La abrazaría si no estuviera en nuestra relación de hermandad. ¿Te ves también en eso? Pan ahora vestía su toga de graduación blanca con cuello mandarín, con botones hacia abajo desde la parte superior hasta la mitad del largo. El vestido blanco resaltaba su piel brillante y reluciente. Se veía elegante y perfecta. ¿Me veo bien? Haces que mi corazón tiemble, dije emocionada. Te queda tan bien. ¿Todos los estudiantes de odontología se veían tan bien como tú? Se ve tan elegante. No era la primera vez que la veía usar el vestido. Me emocioné de nuevo cuando la vi de cerca con él. La vi principalmente a través de un traje de mascotas cuando repartía volantes en la tienda para la que trabajaba. La veía salir de la universidad para comer algo y volví a estudiar. Olvidé mencionar que mi otro trabajo de medio tiempo estaba frente a la Universidad de Pam. Incluso por mucho que traté de olvidarla en el pasado, el destino siempre tenía una broma divertida para mí. Después de estar deprimida en casa por un tiempo, decido ser mejor, ser más fuerte. Decidí cortarme el cabello y encontrar un nuevo trabajo, pero curiosamente, mi nuevo trabajo de medio tiempo consistía en usar un traje de mascota de oso frente a su universidad. La universidad estaba tan llena, pero fue una gran coincidencia que Pan siempre viniera al restaurante para el que trabajaba. Era tan doloroso verla, pero luego me di cuenta de que era aún más doloroso no verla en absoluto. ¿Por qué tenía que sentirme posesiva? ¿Sería feliz con solo mirarla? Desenterré todas las razones para poner excusas para estar ahí. Usaba ese traje térmico por una pequeña cantidad de dinero solo para ver su rostro. Era un dolor que no pudiera hablar con ella, pero estaba feliz de verla. Valía la pena. No me mires así. Ahora no me puedo abotonar arriba. Deja que te ayude. La miré emocionada y caminé frente a ella. El primer botón de su camisa estaba desabrochado como si me invitara a cumplir con el deber. Pero en cambio, desabotoné el segundo, solo porque no quería dejarla. Eso mostró la brillante y radiante piel debajo de la camisa. Eso me hizo enojar conmigo misma. Me di cuenta de que no estaba preparada para eso. Cerré su collar abruptamente. Pan me miró con curiosidad. ¿Estás bien? Me temblaban las manos. Mi garganta estaba seca. Le sonreí. Debo tener hambre. Ni siquiera puedo abotonarme la camisa. Tengo algo en la nevera. ¿Por qué no miras? Gracias. Caminé hacia la nevera pero no tenía hambre. Pan siempre me cuidó muy bien como si fuera mi hermana mayor. Si tienes hambre, podemos comer algo juntas. No vas a llegar tarde, está bien. No te preocupes. Encontraré algo para comer. Miré el reloj de la pared. Tengo una cita con Pen a las 11 a.m. ¿Puedo comer con él? ¿No quieres comer conmigo? Me sorprendió su tono molesto. Rápidamente sonrió para cubrir eso una vez que se dio cuenta de que su tono no era amigable, pero ya había visto esa reacción. Yo también tengo hambre, pero si quieres ir con tu novio, está bien. Me sentí mal cuando sentí un poco de dolor en ella. No debería mencionar a Pem. En realidad,
tenía otro trabajo de medio tiempo frente a su universidad. Necesitaba entrar en un turno de tarde. No lo lograría si me detuviera en otro lugar. Me quedé callada porque no sabía cómo explicarle. Solo dejé que se molestara. Separémonos aquí. Mm. Pan respondió, pero obviamente todavía estaba molesta. Últimamente se enfadaba conmigo a menudo. ¿Quieres que pase la noche contigo? No, está bien, de acuerdo. Me entristeció que me rechazara así, pero ¿quién querría que alguien más se quedara a dormir todo el tiempo? Love, sí. Quiero que tú. Hizo una pausa y señaló como si no quisiera terminar la oración. No, olvídalo. Es posible que quieras tu propio tiempo. Solo soy una amiga cercana. ¿Qué espero? Me voy entonces. Tú ve, no lo hagas esperar demasiado. Se suponía que íbamos a usar la misma ruta, pero no quería que ella supiera que tenía un trabajo de medio tiempo ahí, así que me separé de ella. No estaba segura de cómo reaccionaría ella ante eso. Puede que le gustara tenerme cerca o que pensara que soy una acosadora, siguiéndola todo el día. Me subí a un SkyTrain detrás de ella en un vagón diferente. La seguí en silencio desde lejos. Una vez que desapareció en la universidad, caminé hacia la tienda donde me puse un alegre traje de mascota de oso. ¿Alguna vez has esperado por alguien? Como si esperaras a tu admirador secreto en la escuela. Querías ir a la escuela todos los días. Yo era así. Mis 24 horas no eran las mismas que las de otras personas. Sabía que quería verla todo el tiempo. Esperaba que el hermoso rostro saliera. Justo a tiempo salió con su lindo vestido blanco. El olor a vainilla tocó mi nariz cuando ella pasó caminando, pero se detuvo de repente y me miró como si una daga atravesara profundamente mi traje de oso.